Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Qué bueno que están acá. Qué bueno que tomaste el tiempo de estar y de estar juntos, que podamos compartir esta experiencia de Raíz. Estamos en una serie que arrancamos en octubre que se llama Reenfocando tu vida. La tenemos en Spotify, están todos los episodios. El primer capítulo, que se llama Tú eres lo que piensas, ni más ni menos, está completo en nuestro canal de Iglesia Raíz Spotify. Y hoy día vamos con el segundo capítulo de la serie. Sí, el primer capítulo tiene 3 episodios. Este segundo capítulo no lo sé, lo vamos a ver a continuación. Sí, pero el tema de hoy es muy relevante porque, y el capítulo de hoy lleva por título, Revolucionando tu manera de... Reenfocando tu vida. Cuando nos reenfocamos, vimos pilares, vuelve ahí a esas grabaciones, a esos vivos que quedaron grabados, porque está el contenido de 10 pilares relevantes que nos van a llevar y te van a llevar a reenfocar tu vida. Bien, siguiendo en esa misma línea, esto es muy importante porque hablaremos de cómo revolucionar tu manera de pensar. Y revolucionar nuestra manera de pensar, revolución en sí implica un cambio violento como definición. Entonces, cuando queremos pensar diferente, necesariamente tenemos que tener una revolución de pensamiento. Cambiar abruptamente, violentamente en la definición, pero extraigo eso y lo llevo a nuestra manera de pensar. Una manera de pensar tremendamente revolucionaria es la que Cristo impuso cuando irrumpe en ese contexto histórico de Palestina, en ese contexto histórico de Jerusalén, el Imperio Romano. Todo gran cambio inicia en pequeño. Cuando hablamos de revoluciones, pensamos por lo general en cosas grandes, instantáneas, muy explosivas y muy masivas. Pero ¿sabías tú que todo gran cambio inicia en pequeño? Todo gran cambio inicia en pequeño. ¿En qué parte de tu vida estás parado donde necesitas cambios revolucionarios? Es decir, cambios ahora ya. Inicia en pequeño. ¿Y por qué digo revolucionario? ¿Y por qué? Revolucionando tu manera de pensar. Porque cuando Cristo llega a la humanidad, cuando Él crece, empieza a desarrollarse y se transforma en un hombre de sociedad, inmiscuido en la sociedad desde los 12 años. A los 12 años Cristo ya está relacionado con gente adulta en el templo, enseñándole a toda esa gente, ¿no? Pero Cristo fue revolucionario en su pensamiento, como por ejemplo, ama a tu enemigo y te gobierna el Imperio Romano. Ama a tu enemigo y luego de eso, después de Cristo, está Pablo en cronología de edad y está Nerón, un gallo déspota a morir. ¿Sí? Pero la enseñanza que quedó escrita es, ama a tu enemigo. Dime si eso es revolucionario o no. De acuerdo. También puedes decir algo. Si aquí se puede decir algo. Digo se puede porque antes nuestra iglesia era impresionante. No podían mirar ni siquiera para el lado. ¿O no? Decíamos porque está el Señor. ¿De acuerdo? Respetuosos porque está. Pero dejábamos al Señor en el templo, amigos. O sea, en estos espacios éramos respetuosos y después se quedó en el templo. Entonces yo puedo hacer mi vida. Eran como cuestiones que no cierran, ¿no? ¿Qué cambio revolucionario necesitas en tu mente? Entonces necesitamos hacer un cambio de paradigma. Paradigma es visión. ¿Cómo miramos? ¿Con qué lente estamos mirando la vida? Entonces, para revolucionar nuestra manera de pensar, necesitamos pensar como Cristo pensó. Porque este viejo, con todo el respeto que se merece, pero muy amigo, nuestro amado Señor revolucionó un escenario que hasta el día de hoy las olas nos cubren. ¿Se entiende, no? Viene Cristo, entra y con su manera de pensar revoluciona una sociedad. Tú donde estás tienes que generar una revolución, pero para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. De nuevo, lo que está de fondo ahí como background. Para reenfocar nuestra vida, la única manera en que tú y yo nos vamos a reenfocar es teniendo la mente de Cristo. De otra manera es pensar como Cristo pensó. Y si Cristo pensó de una manera, actuó de una manera y sintió de una manera. Así como tú pienses, sientes, así como sientes, actúas. ¿Sí?
Entonces, de repente se nos hace difícil, pero ¿cómo era la mente de Cristo? Es imposible. Esto es solo del espíritu viejo. No, amigos. Muchas veces nos quedamos en ese paradigma irrisorio de que esto es del espíritu y separamos la vida espiritual de la vida diaria y quedó la escoba cuando ocurrió eso. Porque solo en estos escenarios se vive la vida espiritual. Pero en la vida del día a día yo vivo la vida como quiero, a la Frank Sinatra. ¿Conocen a ese hermano? ¿Se acuerdan su canción favorita? Ya, pero en español, Jairo, por favor. A mi manera. Como que en estos espacios hacíamos toda la voluntad de Dios. De ahí para afuera lo hago a mi pinta. Por eso es que tu vida y las vidas eran un desastre. Porque cuando tú y yo hacemos nuestra vida como yo quiero, como yo pienso y como yo sé, entonces dejo que la Biblia camine en paralelo. Y ese es un gran error. Cuando adoptamos la mente de Cristo, nuestra vida necesariamente cambia y genera una revolución. Cristo dice, da la milla extra. Viene a un entorno muy violento, muy socialmente muy convulsionado. Pero dice, pon la otra mejilla. Es otro tipo de resistencia el poner la otra mejilla. Si Cristo pensó y actuó de una manera, que eso es coherencia, espera que tú y yo actuemos de la misma manera. Entonces, revolucionando tu manera de pensar hasta aquí, ¿cómo podemos revolucionar nuestra manera de pensar? Entendiendo cómo pensó Cristo y cómo actuó Cristo. Amigos, Cristo nos la hizo fácil. ¿Por qué? Porque nos dejan los libros del Nuevo Testamento, los primeros 4, que desde el estudio se le llaman los evangelios sinópticos, es decir, tiene 4 fotos de perfil de frente, por detrás y por los lados, de manera tal que tengas una mirada 360 del mismo hecho. Desde esa perspectiva nos relatan cómo fue la vida de Cristo. Entonces, en este capítulo que se llama, muy bien, amigos. Es súper importante, y a nuestros amigos de Spotify siempre lo digo, lo dejo grabado acá porque no hay como estar acá en la experiencia, pero ustedes donde estés, a todo esto, ¿está Rodrigo por ahí? ¿Rodrigo dijo con voz de mujer? Sí. Está Rodrigo y la mamá. Le damos un aplauso a nuestro querido Rodrigo y su madre. ¿Y por qué cito a Rodrigo? Porque Rodrigo llegó por un audio, por una grabación, por una experiencia que quedó ahí en Spotify. Y que no es lo mismo escucharlo que estar acá. Entonces, hay una pregunta muy importante que necesariamente debo hacerla y comentártela al respecto. En Isaías 40:13 dice, ¿quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? Dice Isaías. ¿Quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién puede entender el pensamiento del Señor? En este contexto, con mucha atención, nadie. Pero el Nuevo Testamento, Pablo nos dice, ¡hey, les tengo noticias! Ahora sí pueden entender la mente del Señor. No. ¿Qué te parece? Porque antes podrían haber pasado piola, ¿no? Decir, bueno, el Señor es el Señor y mis pensamientos distan del cielo a la tierra con Él, así es que yo no tengo cómo saber cómo Dios quiere que actúe. Nada que hacer. ¿Sí? Pero Dios, como es Dios, nos dejó esto escrito y de una manera muy magistral. En 1 Corintios 2:16 dice lo siguiente. Pero nosotros, aquí hay un antes y un después. La cruz es relevante. Luego de la cruz de Cristo se abre un portal. ¿Me explico? Se abre un espacio, se abre un camino que nos lleva directo al corazón del Padre. Antes de la cruz no hay acceso a Cristo. ¿Sí? Luego de la cruz de Cristo, por eso el pan y el vino son tan relevantes, podemos entrar directo al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. No necesitas un intermediario. Tú eres rey y sacerdote, puedes abrir tu boca y ¡pum! Conectas con el Padre. Suena fácil o suena simple, pero no es fácil. No siempre lo simple es fácil. ¿Por qué? Porque no oramos. Tremenda verdad. Y no la vivimos. O oramos muy poco. O no.
1 Corintios 2:16 dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Qué pasó? Isaías dice, ¿quién puede entender el pensamiento del Señor? Y ahora Pablo, después de más de 1700, casi 1800 años, dice, nosotros podemos entender la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. ¿Y por qué Cristo vive en nosotros? Porque conocemos su palabra, porque Cristo murió por nosotros y porque dijo, es necesario que yo me vaya, pero enviaré un consolador. El Espíritu Santo estará con ustedes todos los días hasta que yo vuelva. Así que ustedes tranquilos, si quieren saber acerca de mí, pregúntale al Espíritu Santo que mora en ti. ¿El problema cuál es? Que no conversamos, viejo. No lo pescamos ni en bajada. ¿Conocen ese texto? Entonces, revolucionando tu manera de pensar pasa por entender cómo Cristo actúa en diferentes escenarios. Entonces, a continuación, vamos a ver 10 características de cómo Cristo actuó. Ni loco alcanzamos las 10. Pero tengo preparadas 5 para hoy y las 5 para el domingo que sigue. Yo no sé si alcancemos las 5 hoy. Bien, hasta aquí. ¿Me explico o no? Cuando tú y yo queramos revolucionar nuestra mente, te puedes leer pedazos de libros, seguir a un autor, es bueno. Pero seguir un autor, leer un libro, ver charlas TED, en fin, un montón de plataformas hoy día, el mundo hoy día está en tu mano. Si este asunto lo podemos ocupar y lo ocupamos bien, wow, nos va a ayudar muchísimo. Esta tecnología que está acá es más de la tecnología que tenía Estados Unidos cuando envió al primer hombre a la luna. Y ahora la tienes acá en tu mano. ¿Sabías que está la Biblia aquí de repente? ¿Ah? Así como que es buena tenerla por ahí. Puedes bajar una aplicación y ir leyendo algún texto. Y no hay que hacer tanto así. Solamente vas leyendo. ¿Me explico, no? Lo tenemos. A todo esto, ¿se acuerdan que en un momento decían que la tele era el cajón del diablo? Qué loco eso, ¿no? ¿Y qué es lo que decían? Bótelo, el cajón del diablo. Y nos faltaba el hermano, obviamente, obediente, que ¿qué hizo? Tomó el cajón del diablo y lo dejó afuera. Y el vecino, que era más vivo, era de otra iglesia, dijo, gracias Señor porque me diste una tele. Qué loco. ¿Qué te quiero decir con esto, con esta parodia? De que esto no es malo, si el tema es el punto de equilibrio. Toda virtud llevada al extremo es un defecto. Qué bueno que lo tenemos, pero aprendemos a administrarlo, porque nos sirve para aprender muchísimas cosas. Muy bien, Isaías dice, ¿quién conoce la mente del Señor? Pablo dice, ahora nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros podemos tener la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo cohabitando con nosotros, ¿por qué nos va tan mal en ocasiones? ¿Por qué tomamos tan malas decisiones? ¿Por qué nuestra vida es lúgubre, fría? ¿Por qué nuestra vida es como la canción del salmista Julio Iglesias, creo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa alabanza? ¿Y cómo decía? Dígalo. Y cuando están en un karaoke se lo cantan todo, loco. ¿O no? O ustedes dicen, no, yo canto solo canciones cristianas. Karaoke cristiano, si no, no. Esos extremos que nos llevan a ser tan ridículamente ridículos. Un poco de realidad, ¿no? Ya. ¿Cuántas características de Cristo vamos a ver? No. ¿Cuántas vamos a ver? ¿Y las de hoy? Las que alcancemos. Bien, entonces, bien chicos, esa fue la experiencia de hoy. Podemos orar y nos vamos al café luego. ¿Viste? Es súper jocoso esto. Ya, estamos parados ahí. Bien, 10 características. Vamos a ver 5. Esperemos que sigamos las 5 o no. Veamos cómo Cristo actuó. Cristo lo hizo, lo vivió. De esa manera vamos a tener la mente de Cristo. Vamos entonces con la primera característica de Cristo que nos va a llevar a tener su mente. Cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo,
y actuamos como Cristo, sé perfectamente quién soy. Relevantísimo. Cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo, sé perfectamente quién soy. Eso habla de identidad, eso habla de que me conozco, por qué pienso lo que pienso. Cristo sabía, in situ, sabía quién era, sabía qué había venido, sabía para qué nació y por qué iba a morir. Tenía clara la ruta de su vida. Cuando tenemos la mente de Cristo, tú no te cuestionas quién eres. Tú sabes quién eres. Entonces, si estás con un problema de quién soy, para dónde va la micro, se me perdió el rumbo, se me perdió el timón, se me apagó el Waze. Se le apagó el Waze. Tienes que preguntarte qué pasa con tu mente. Reenfocando tu vida. Cristo tenía la claridad absoluta de quién era. Hay 18 observaciones y declaraciones de Cristo en el Nuevo Testamento. Te mencioné algunas nada más acá. Y no las leo todas, pero ahí están. A todo esto, nuestros amigos de Raíz, que están en el WhatsApp de la familia Raíz, ya tienen estos apuntes. ¡Pum! Te llega inmediatamente. Entonces, Juan 6:35 dice... Y dice... Juan 8:12. Juan 14:6. Juan 14:6, viste que no están atentos. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. ¿Cristo tenía claridad de quién era o no? Cuando tú no tienes claridad de quién eres, estás en un riesgo absoluto, porque primero, si no sabes qué quiere Dios que seas, otras personas te van a decir quién eres. Si tú no tienes la claridad de qué es lo que quiere Dios de ti, otras personas te van a poner en su molde y vas a andar al son de otra música. Por eso es que es tan relevante esto. Que tú tengas conciencia y claridad de quién es Dios para ti. Porque si tú tienes claridad de ello, tendrás conciencia de quién eres. Entonces, cuando tienes conciencia de quién eres, te da lo mismo lo que digan de ti, lo que hablen de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Tu vida está guardada, blindada en tu mente, porque tienes la mente de Cristo y tú dices, yo sé quién soy. Yo vivo para la audiencia de uno. Porque cuando tú vives para la audiencia de otros, vives preocupado de otros y de otras y de otra realidad. Y eso es desgastante, es estresor. Vivir en función de otra gente. Pero cuando no tienes claridad de cuál es tu identidad, te expones a eso. Además, a que te expones, acabarás viviendo la falsedad, de decir, fingiendo, aparentando ser una cosa que no eres. Y eso es un desgaste atroz. Por eso es que es relevante tener la identidad clara. Pero Cristo dice, yo sé perfectamente quién soy. Veremos 5 características que nos dan cuenta de quién era Cristo y cómo pensaba. Por eso hablamos de revolucionando tu manera de pensar. Porque la única manera que cambie tu manera de pensar es teniendo la mente de Cristo. Un buen libro, una buena charla viene de afuera hacia adentro y es buenísimo, pero lo que cambia por dentro es Cristo, porque el poder de la palabra tiene el poder transformador de la mente. Si tú conoces a Dios hace 5 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 40 años, 50 años y tu conducta no ha cambiado, cuestiona tu fe, cuestiona tu creencia. Quizás has asistido a un lugar y eso no te hace un hijo o una hija de Dios. Pero cuando nuestra conducta empieza a cambiar y se empieza a moldar a lo que Cristo hizo, estoy siendo hijo. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo las pisadas del Padre a través de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando no tengo claridad de mi identidad, me expongo, otras personas me moldean, acabaré viviendo la falsedad de una careta. Eso es la hipocresía. La hipocresía son distintas caras. El hipócrate
de los griegos, del actor que sube al escenario y se pone distintas máscaras. Ahí está la hipocresía, la etimología de esa palabra. Y el tercer peligro de no tener una claridad de mi identidad es que voy a estar confundido, y eso es terrible. Entonces, nuestro Señor tiene claridad absoluta de quién es Él. Yo aprendo a pensar como Jesús si tengo la mente de Cristo. No solo sé quién soy, a continuación seguimos con lo siguiente, sino que además, eso es, muy bien. Cristo dice, yo conozco el propósito de Dios para mi vida. Cuando tú tienes la mente de Cristo, estás pensando como Cristo, y estas características van a ser como un espejo que nos van a llevar a reflejarnos en esto, a decir, a ver, primero, estoy clara en quién soy, necesito la aprobación de otros, necesito que siempre me digan, todo bien para sentirme bien, necesito que siempre yo le caiga bien a la gente. Eso está mal, es nocivo. Y si te ves tentado a hacer eso, estás con un inconveniente importante. Cristo no dependía de la aprobación de otro, al contrario, Cristo aparece en escena y se lo querían comer con papas fritas. Y dice, ¿quién es este? ¿Y qué decían de él peyorativamente? ¿Cómo va a estar enseñando ese? Es un carpintero, es el hijo de José. Es más, dijeron, ¿de Nazaret va a salir algo bueno? ¡Estás loco! ¿Y tú crees que eso no llegó a los oídos del maestro? El Cagüín. Oye, de ese tiempo que viene el Cagüín, fíjate. Increíble, ¿eh? Cómo ha proliferado. Y cuando Cristo pasaba por enfrente de esos rostros de madera, los miraba con compasión, pero los miraba con autoridad. Y en un momento le dijo, viejo, ustedes son hipócritas. Ustedes son hipócritas. Por fuera se ven tan lindos, pero por dentro están muertos, es verdad. Y Eden, se los dejo ahí. Y se iba. Solo querían comer a cada rato. Cuando tú tienes clara tu identidad, nada te mueve. Ninguna circunstancia, ninguna relación, ningún quiebre. Estás sólido, incólume, bien. Eso es la mente de Cristo. ¿Quieres tener una revolución de pensamiento? Observemos cómo Cristo actuaba. Si tenemos la mente de Cristo, nosotros también la podemos tener, y eso se va a notar y funciona. ¿De acuerdo? Lo segundo, conozco el propósito de Dios para mi vida. Cristo tenía clarito para dónde iba. En Juan 8:14 dice, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. En Lucas 2:49, ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Ahí tiene 12 años. Ese es el efecto cuando van a la fiesta de la Pascua y a María y José se les pierde el niño. Por estar whatsappeando les pasó. Entonces ven así, ¡el niño! ¡La guagua! Y llegan al templo a los 12 años. Esta imagen es fantástica, un niño de 12 años con todos los cabezones de la ley. Entonces le dicen, pero Jesús, ¿cómo? ¿Pero cómo te diste eso mismo? ¿Cómo? ¿Por qué tenían que buscarme? Le dice Jesús. PDT significa palabra de Dios para todos. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre a los 12 años? El viejo tiene clarito para dónde va la micro. Hay ocasiones en que 40, 50, 60 y se te fue la vida y nunca supiste para qué. Por eso la crisis de los 50 o de los 40, porque la gente mira hacia atrás y dice, ¿qué he hecho con mi vida? Y ahí entran las crisis. Cuando tienes en la mente de Cristo, conozco el propósito de Dios para mi vida, y no hay nada más potente que tener claridad de cuál es el propósito de Dios para tu vida. Te lo mencioné hace 5 minutos atrás. El propósito de Dios para tu vida es que ames profundamente el gran mandamiento y la gran comisión. Ama a tu prójimo como a ti mismo y atrévete a hablar con otros lo que Dios ha hecho contigo.
Cristo tenía claridad de su propósito para su vida. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 12:27, en este momento estoy lleno de angustia. Y por eso voy a decir, Padre, sálvame de este sufrimiento, si para eso he venido. ¿Tienes claridad para dónde va tu vida? ¿Tiene sentido tu vida? Vivir una vida sin sentido, solo sobrevivir. Pero cuando Cristo dirige el norte de nuestra vida, toma el timón de nuestra vida, tiene sentido cada día. Y tú dices, ¡ay, alárgame los años de vida! Quiero llegar a ser una persona de muchos años para cumplir tu propósito. Dame vida para ti, dame recursos para ti, dame salud para ti. Quiero consumir mi vida en ti. Caleb a sus 80 años mira a su partner Josué cuando tenían 20, 40. Pero tiene 80 el tipo. El tiempo nos... Y Caleb mira a Josué y le dice, mi viejo, estoy como cuando tenía 40. Y tenía 80. Me encanta esa frase. Espero en Dios poder repetirla. ¿Y tú no? Yo me encantaría a los 80, si estoy como 40. ¡Yes! ¿De qué te ríes, Raúl? Entonces Caleb tenía 80 años, pero tenía claro su propósito. Juan 12:27, ahí está. Entonces, característica del pensamiento de Cristo. Él, cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo, que debiéramos tenerla y la tenemos. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vive en ti. Tienes la mente de Cristo. La tienes. Pero hay que desempolvarla. ¿Me entendí? Así. A ver, haga conmigo así. Hay que hacérselo acá atrás. Una poda neuronal se llama eso. Tanta neurona muerta, hermano. Veamos el tercer propósito. ¿Todo bien, Anita? Ustedes están aquí en primera fila. Muy bien. Excelente. Hoy todavía no llegan las cabritas. Voy a avisar, tranquilo. Bien. La tercera característica de Cristo es esto: siempre sé que Dios está conmigo. Cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo, eso es una verdad que está escrita en piedra en nuestro cerebro, así muy sólida, nada la borra. Cristo lo tenía muy claro. No necesitas una revelación del cielo para saber, ¿y cómo era Cristo? Está en la Biblia. En los evangelios nos muestran cómo era nuestro Señor. Siempre sé que Dios está conmigo. Cristo no tenía duda de que su Padre siempre le acompañaba. ¿Podríamos decir lo mismo? Yo siempre sé que Dios está conmigo. ¿Podemos decir eso, no? Desde el amén, desde la vida espiritual, pero de ahora de la realidad. María, tú eres increíble. Siempre sé que Dios está conmigo, pero hay unas ocasiones en que sabemos que Dios está con nosotros, pero viene un inconveniente que está en el capítulo anterior. No siento que Dios está conmigo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con nuestras emociones, pero tú puedes cambiar lo que sientes cambiando cómo piensas. Yo siempre, Cristo decía, yo sé que Dios está conmigo. Es que no lo siento, es que no... Eso mismo. No se trata de sentir. Tú tienes que saber que Dios está contigo. Juan 16:32. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Lucas 5:16. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para... Ese texto nos representa a todos, ¿sí o no? Oye, somos re buenos. ¡Sí! A
menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Amigos, parémonos acá, los minutos que nos quedan. Si Cristo tenía esta disciplina de día a día, Cristo, ¿qué nos hace pensar que tú y yo no la debemos tener? Cristo, que marca la historia, que es Dios mismo hecho hombre, tiene este hábito. A menudo se retiraba a orar. ¿Cuán a menudo durante el día nos enfocamos o reenfocamos en Dios? Daniel en la mañana, al mediodía, en la noche oraba hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Lo vieron en Netflix? Está en la Biblia. Capaz que me dijeran amén. Bien, siempre sé que Dios está conmigo. Pascal, el famoso filósofo francés, dijo: la mayoría de los problemas vienen de la incapacidad de estar quieto. Nuestra mente anda a 1000 por hora. Miren, nosotros cuando vamos a orar siempre vamos en nuestra mente, en nuestra, como se le llama, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestra mente a orar. Pero quiero que te pienses esto. Te comparto una experiencia que yo me autohice. No, sí que es esa cuestión. En la semana. Y trataba conscientemente de cuando iba a orar de estar concentrado en Dios. Y sabes que con suerte duraba 30 segundos. Y se me iba la mente, compadre, a volar. Y al rato, Señor, ayúdame. Y no podía conectar, porque uno llega a conectar desde lo natural, pero tiene que llegar un momento en que tu espíritu se conecta con el espíritu del Padre. Y ahí se hace una conexión bellísima, pero no es fácil. Por eso es que Cristo dice, a menudo Jesús se retiraba a los lugares donde podía estar solo para orar. Te hago consciente de eso, inténtalo, ¿vale? Después me cuentas, mándame un WhatsApp y me lo hice. Y te vas a dar cuenta que nuestra mente anda a 1000 por hora. Y queremos conectar con Dios y viene una preocupación y viene lo otro y ya te dispersaste de nuevo. Siempre sé que Dios está conmigo, pero ¿por qué siempre Cristo sabía que el Padre estaba con él? Ayúdenme, ¿por qué? Porque pasaba tiempo, porque tenía una relación, porque Cristo todo el día pasaba conectado con él. En los momentos en que su ministerio los sigue, imagínense si hace un milagro, si hoy día hacemos un milagro acá de provisión, traemos los 5 panes y los 2 peces y oramos por ellos y se multiplica y lo están grabando y lo publican y el próximo domingo hay reunión. ¿Qué pasa? ¡Hay la media fila afuera! ¿O no? Cristo en todo ese contexto apartaba el tiempo y se iba a orar y a estar con su Padre. De nuevo. Si Cristo lo hacía y tenía ese muy buen hábito, ¿por qué tú y yo no lo tenemos diario, intencional? Entonces no tenemos la mente de Cristo lisa y llanamente porque no tenemos los hábitos y disciplina de Cristo. ¿Sí? Bien, alcanzamos. Vamos al cuarto. Ay. ¿Les parece si terminamos ahora? Cristo tenía la capacidad y él decía, dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. Es tanta la dependencia. Recuerden que este es un espejo. Si estas son las conductas de Cristo que lo llevan a ser revolucionario en su momento, si tú y yo adoptamos esta manera de pensar de Cristo, vamos a revolucionar nuestra mente y nuestro entorno. Cristo decía, dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. Juan 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Pero voy a usar esta palabra porque no pueden haber otra. ¡Cachen lo que está diciendo! ¿Me siguen o no? Me ordenó qué decir y cómo decirlo. Si este puro texto fuera una realidad en nosotros, la vida es bella. La vida es bella. Y no necesitas más.
saber qué decir y cómo decirlo. A tu esposa, a tu pareja, a tus hijos, a tus hijas, a tu trabajo, en tu jefe, dónde te relacionas. Olvídate, te destacas inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabes qué decir y cómo decirlo. Nosotros no sabemos qué decir, ni menos cómo decirlo. Por eso queda la pata. Yo tengo un vecino que siempre le dicen, es que tu forma. Estoy orando por mi vecino. Entonces, si aprendo a pensar como Jesús, si tengo la mente de revolucionaré mi manera de pensar. Si aprendo a pensar, me equivoqué ahí. Si aprendo a pensar como Jesús, si tengo la mente de Cristo, voy a revolucionar mi manera de pensar. ¿Me siguen, amigos? Y vamos terminando. Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó. Si estamos en esa completa conexión con el Padre, ¿se dan cuenta que cambia nuestra manera de pensar y nuestro día a día es distinto? Cuando nuestro Señor se encontraba con los fariseos y como estaba con el Padre le decía por interno, están diciendo esto, te están pelando. Cuando se encuentra con Natanael y está armando su equipo de los 12, Cristo está así y después le dice a Natanael, debajo de la higuera yo te vi, te conozco, sé quién eres, sígueme. ¿Te das cuenta que nuestra manera de vivir la vida sería distinta si pensáramos como Cristo? Y no es difícil. No es difícil. Si tú y yo nos esforzamos en tener esa comunión con Dios del día a día, no te digo que anda arrodillado todo el día, eso es absurdo, no tiene que ver con eso. Es que tu mente esté conectada con Dios. Busca momentos del día, no te hablo de 1 hora, loco, 3 minutos, ya fue. Pero 3 minutos de conexión con el Padre, reenfócame. ¿Por qué estoy pensando en lo que pienso? ¿Por qué siento como me siento? ¿Por qué tengo esto? Pero lo conversas con Él. Tu día es distinto. De verdad que cambia. Por favor, chico, créeme. Funciona, amigos, porque es la palabra de Dios. Cerramos con esta última característica de Cristo. No me preocupo por complacer a todo el mundo. ¿Es aliviador eso o no? Juan 5:30 es una paráfrasis, es decir, con otras palabras lo mismo. Yo solo trato de complacer al que me envió. Es decir, Cristo vive para la audiencia de uno. A Cristo solo le importaba lo que el Padre decía de Él. El resto... Pero como el Padre le decía qué decir y cómo decirlo, las multitudes corrían hacia Cristo. Y los niños corrían hacia Él. Los niños no van a correr hacia un ogro. Debe haber sido muy simpático el Señor. Increíblemente chistoso. Una persona muy carismática, creo yo, ¿no? Lucas 16:13. Nadie puede servir a 2 amos. Entonces el Señor tenía clarito que no me preocupo por complacer a todo el mundo. Ojo, ¿a qué le pones más atención? ¿Quiénes están influenciando sobre tu vida hoy? Nadie puede servir a 2 amos. No se puede. Toma una decisión de poner a Cristo en el primer lugar de tu corazón. ¡Pum! Y cierra filas y tu vida desde ese momento en adelante es otra. Y es así, es otra. Vamos con la imagen resumen de esta experiencia en nuestra reflexión. Si tengo la mente de Cristo, sé perfectamente quién soy. Conozco el propósito de Dios para mi vida. Siempre sé que Dios está conmigo. Dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. No me preocupo por complacer a todo el mundo. Si estas 5 características de Cristo, de la mente de Cristo, de cómo Él vive la vida, las adoptáramos para nosotros, tu vida cambia. Y dejas de perder el tiempo. Y dejas de sobrevivir y empiezas a vivir la vida. Revolucionando mi manera de pensar. Oramos. Señor, oramos en esta hora y te agradecemos por tanto.
Quizás en nuestra mente está ese imposible de ¿cómo voy a tener la mente de Cristo? Pero si tú viniste a la cruz, moriste, resucitaste y enviaste al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y es el Espíritu Santo el que sabe cómo orar e interceder ante el Padre, porque Él sabe el corazón del Padre y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. De esta manera, al tener la mente de Cristo, nuestra mente y nuestra vida se reenfoca. Dios, yo te pido en esta hora que si hay personas, amigos, amigas, hermanos o hermanas que en este día su mente está desenfocada, está angustiada, hay un caos en sus pensamientos, tú puedas traer paz. Y esa paz a la vida y a la mente llega, sí, solo sí, cuando tú te transformas en prioridad en la mente, que la Biblia le llama corazón. ¿Quieres tener un par de segundos en tu butaca y tener una conversación con Él? Vamos. Enséñanos a tomar buenas decisiones y trascendentes decisiones. Padre, y la trascendente decisión de esta mañana, ya de esta tarde, es decir, Señor, quiero tener tu mente. Quiero pensar como tú piensas. Quiero mirar como tú miras. Quiero saber qué decir y cómo decirlo en todo lo que voy a enfrentar esta semana. Señor, en nuestra genuina intención en esta hora, oramos a ti, Padre, y te agradecemos por esta experiencia, por abrir este lugar para que muchos lleguen a conocerte. Te agradecemos por tanto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.